Ya está. Entonces aquí yo les pregunto, compañeros, compañeras, porque hoy día a todos por igual se les puede hacer esta pregunta. ¿Quién aquí va a hacer el servicio militar como voluntario? Oca, Cristóbal Cisterna. ¿Quién va a hacer aquí el servicio militar como voluntario? A veces hay. ¿Quién le gustaría ingresar a una fuerza armada? A seguir la carrera profesional. Nadie parece. O sea que la última pregunta que tengo para esta clase, en realidad yo sé cuál va a ser la respuesta. ¿Quién aquí estaría dispuesto, o puede que sí, quién aquí está dispuesto a ir a una guerra, a reclutarse, por los motivos que sean? O sea, porque cree que la guerra es justa. ¿Quién? Ay, no, yo pensé que iba a decir, ay, yo. Nadie, nadie en este universo. Bien, bien, no voy a hacer el juicio de eso. Bien. Ah, mire, yo no, dice Miguel. Ya, bueno. Bueno, ustedes saben que yo, sí, pues, ya, o sea, ustedes conocen la historia para atrás, ¿cierto? Cero resistencia física tengo. Ah, no, la resistencia Gisela está acá, en la fuerza mental, ¿ya? Pero bueno, si cada uno es, yo digo yo sí, por la historia de vida que yo le he contado, ¿cierto? Entonces ya deben ir suponiendo que esta clase era inevitable como el amanecer y quedó pendiente de esa temporada en que hablamos de violencia, hablamos de suicidio, de pena de muerte, hablamos de eutanasia, ¿recuerdan? ¿Recuerdan esa temporada? ¿Cierto? Ya, y desde ahí quedó pendiente. Ya. Entonces, características filosóficas de los conflictos armados en el mundo. Más que eso, en realidad, mucho más que eso, vamos a hacer un punto filosófico acerca del concepto de la guerra, ¿ya? Y su impacto en la sociedad. ¿Ya? Todo esto está obtenido de un libro que yo he leído múltiples veces y que al final van a conocer el libro y se los voy a recomendar. ¿Ya? El libro es de dominio público y se puede descargar en PDF en Internet, ya que ese libro se estudia no solamente como para los conflictos armados, sino que también, por ejemplo, en temas empresariales. ¿Mm? En temas empresariales. Por lo tanto, esta es la clase que nos queda y vamos, podría ser más corta o más larga, bueno, hasta donde lleguemos, porque esta clase, por supuesto, no es evaluada. ¿Mm? Ya está. Espero su cooperación, participación, como siempre ha sido característica de este curso. Adrián, se perdió toda la introducción a Adrián. Ahí se la cuenta por interno, Gisela. Bien, vamos. Miren esos niños, por favor. Miren esos niños. Miren abajo. Dice memoriachilena.cl. Y este grabado, hecho a mano, está extraído de un libro de estudio chileno del siglo XIX, o sea, el libro que se le entregaba a los niños para estudiar. ¿Ya? Y yo sé que esos niños claramente ahí están simulando a ser soldados, ¿cierto? Y como que van a la guerra y van a la batalla y tienen un líder, lo habrán elegido, no sé, pero bueno, ahí hay un jefe, hay una especie de banda, ¿cierto? Y todo el resto simula que va a la guerra. ¿De dónde nos nace esto? ¿De dónde nos nace? ¿Por qué tenemos juguetes que son pistolas de agua, lo que quieran, pero simulan ser armas? ¿Y de dónde surge esto? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos eso intrínsecamente metido aquí en nuestras mentes? ¿Por qué jugamos a los soldados? ¿Por qué jugamos con soldados? ¿Por qué nos venden soldados para armar y modelos de armas para armar? ¿Ya? Porque está... Sí, sí, voy, Gisela, por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí. Pero voy a la discusión filosófica. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Claro que está normalizado. Y aunque quiera desnormalizarlo, no lo va a lograr. ¿Ya? No lo va a lograr, porque hay situaciones muy modernas en las cuales lo simulamos también, y no solamente los niños, los adultos. Y jugamos a esto, ¿ya? Y jugamos a esto. Hay un dicho muy antiguo que está en latín, pero yo se los traduzco, que dice, dulce es la guerra para quien no la conoce.
Dulce es la guerra, para quien no la conoce. Y Fortnite, Call of Duty, yo aquí tengo mi Play y juego todos los días. Ya, y simulo matar gente, si eso es, ¿cierto? Eso es. Pero ahora podemos discutir la moral, la ética de este tema, ¿cierto? Y eso está en blanco ahí. No para que me digan qué hacen los niños ahí, sino que qué es la guerra. ¿Qué es la guerra? Adrián Amo. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es? ¿Qué es? Parto yo, como dicen los trenes. Parto yo. Guerra. Un cementerio en movimiento. Ya, eso es, pero algo así súper sin ningún contenido. Dos bandos más, ¿cierto? Dice Abril, ya nos vamos acercando ahí inmediatamente. Un conflicto armado entre dos ideas muy diferentes, brillante, ¿cierto? Siempre dos o más, siempre conflicto, enfrentamiento, dos o más bandos, ideas muy diferentes, dos proyectos que se oponen completamente, una concepción que se opone completamente también, ¿cierto? Ya. Blanco y negro, ¿sí? Blanco y negro y con una serie de colores también entre medio. ¿Bien? Soldados enfrentándose, ojo Matías, brillante, pero no solo soldados, porque también tenemos guerras civiles y revoluciones. ¿Ya? Manera violenta de buscar una solución. Ahí brillante, Anaís, ¿cierto? Todo eso queda plasmado aquí en este cuadrado en blanco que tenemos aquí. En sí, personas, por supuesto, personas, ¿cierto? Es un punto que vamos a tocar aquí porque el conflicto es humano, es llevado a cabo por personas humanas, no de manera natural o por hechos sobrenaturales, no, de ninguna manera, ¿cierto? Ya. El pueblo luchando por una idea, claro, si fuera, por ejemplo, una revolución, las revoluciones suben, desde abajo suben, ¿ya? Las guerras civiles van hacia el lado, ¿cierto? Van hacia el lado las guerras civiles, porque son entre bandos opuestos, pero paralelos. En cambio, las revoluciones suben, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ya les decía yo que desde nuestra más tierna infancia nos gusta jugar a los soldados. Yo ahí me veo reflejado en ese niñito, ¿ya? Yo jugaba todos los días y era como mi cable de la vida jugar a los soldados. De chiquitito, ¿no? Muy chiquitito, y hacía mis batallas ahí en la tierra, y tenía los heridos a un lado, ¿cierto? Ya, y tenía siempre un jefe que era el que más me gustaba, que lo colocaba ahí adelante. ¿A quién no le ha pasado? Como dice Américo, ¿cierto? Pero resulta, pero resulta que hoy en día los adultos jugamos a esto, ya ni siquiera a soldaditos de plástico, y elaboramos nuestras propias tácticas y estrategias, y nos encanta, y pagamos para esto. ¿Saben qué están haciendo ahí? ¿De qué son esas armas? ¿Alguien sabe? En un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida. Y nos pegamos con palo. Claro, Matías, Joaquín. Mire, Matías, claro, brillante Matías, eso. Pero Joaquín, no se me ponga triste porque le traje paintball, ¿ya? Y créame, pero que es muy entretenido, es prácticamente adictivo pintar al otro. Pintarlo, porque en el Airsoft yo no ve, no, a veces no se ve cuando lo impacto. Y se confía en la honestidad del herido o del muerto que levante la mano y se salga del juego. Y se la quiere jugar. Pero en Paintball de repente yo salgo por una esquina, ¡pum! Y lo pinto y nos reímos. Ya, es muy entretenido. Eso se llama marcadora. Las bolitas se echan arriba con aire comprimido. Pero miren, vamos a la parte filosófica de esto. Nos encanta simular que matamos a otra persona. Nos encanta simular que imponemos nuestra idea, que le ganamos al otro bando y que nosotros somos más poderosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, nos encanta. Y guajaja, y les ganamos y apostamos la caja de helados. No voy a decir lo otro, pero ya de helados. Ah, y ustedes pagan las bebidas. No sé, ya. Pero ahí está el paintball. Miren, interesante, ¿eh? ¿Ya? Bien. Pero resulta que la guerra no es romántica. ¿Ya? La guerra no es eso. Es mucho menos romántica que eso. De ninguna manera hay que romantizarla, ¿cierto? La guerra es una tragedia, ¿ya? La guerra es una tragedia. Y eso que ustedes ven ahí es la pintura obtenida de una foto de un infante de marina en la batalla de Peleliu, en el Pacífico. Salma, la voy a anotar por si acaso. ¿Ya? Segunda Guerra Mundial el contexto. Y eso que él tiene en la mirada se llama mirada de los 1000 metros. Es una mirada perdida, que no apunta a ninguna parte, está completamente en shock. ¿Ya? Y eso es real. Mirada de los 1000 metros. ¿Ya? Que la guerra no tiene nada de romántico. Otro, mirada de los 1000 metros. Es un infante marina que está
siendo trasladado por sus compañeros. ¿Y qué vio? ¿Qué les dice la mirada? ¿Qué le pasó? Que no quiere más esa mirada. Esa es la mirada de los 1000 metros, que refleja shock, claro, por supuesto, que refleja la esencia de la guerra, ¿ya? Que es ganarla. Y para ganarla, ¿cierto? Hay que matar al enemigo y mantenerse vivo. Esto es lo que dicen los autores al respecto. Esto no lo estoy inventando yo, ¿ya? Pero en el camino esto es lo que ocurre. O sea, va mucho más allá. Es muy distinto a dispararse con pelotitas de pintura, ¿ya? ¿Qué vio? ¿Qué expresa su cara? Soldado ruso en el frente oriental, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vio? ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? No tiene expresión, no está perdido, no ve nada, no siente nada, no está allá, allá. Claro, ni siquiera una expresión, no refleja nada, está, ni miedo, ni alegría está. Quizás ahí está su cuerpo, nada más. ¿Ya? Bien, pues. Sí, por supuesto que algunos quedan traumados, muchos. Bueno, y ahí tenemos la guerra en su esencia, ¿cierto? Una batalla medieval, se pareciera que fueran vikingos, ahí está la batalla, pero en pleno, la caballería golpeando ahí a la infantería que está resistiendo en un muro de escudo. Bueno, la guerra es una forma cultural de la humanidad, ¿ya? Hay pueblos que son guerreros por esencia, otros no, pero la guerra siempre ha estado como forma cultural, como por cultura, como modo de ser, ¿cierto? Socialmente aprendido e históricamente adquirido. A eso me refiero, no me refiero a que sea, oh, la cultura de la guerra, qué bonito, ¿cierto? Como modo de ser. ¿Ya? Hay sociedades que veneran a sus guerreros, ¿cierto? Desde tiempos pretéritos, ese es el costo de la guerra. Tenemos monumentos por todos lados, nombre de calle, Panadería Prat, Calle Prat, Avenida Prat, Colegio Prat, Sucursal Prat, Edificio Prat, y lo tenemos, ¿cierto? ¿Y quién no sabe quién es Prat? Yo les digo a ustedes 21 de mayo, como ya lo vamos a ver más adelante, y ustedes, reflejo condicionado, ¡pum! Esmeralda, Huáscar, 21 de mayo, Guerra del Pacífico, Arturo Prat, Salto al Abordaje, Muchachos de la Contienda Desigual, lo tenemos, ¿ya? Desde tiempos pretéritos, y lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué digo desde tiempos pretéritos? Porque la guerra es más antigua que el hilo negro, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Y ahí tenemos a Prat, máximo héroe, ¿cierto? Máximo héroe. Y lo ensalzamos, y lo construimos, y lo edificamos, sale en el billete de 10.000 pesos, ahí me están recordando, ¿cierto? Y hay toda una construcción elaborada alrededor de él. Construcción que por lo demás también es bastante real. Buen esposo, buen papá, cartas espectaculares a su esposa, nunca fue infiel, abogado, marino, titulado con honores, clase media, partió desde abajo, espectacular, saltó al abordaje, no le importó quién lo seguía y murió en el cumplimiento de su deber. Ya está. Ya está. ¿Cierto? Los tenemos. ¿Ya? Y toda una población a veces es convocada, ¿cierto? Tenemos ahí, ¿cierto? A la ciudadanía, el territorio, la población, ¿cierto? Convocada a cultivar, ¿cierto? Cultivar todas estas enseñanzas que vienen desde el colegio, ¿cierto? Y tenemos la bandera y por lo demás una avenida, ¿cierto? Una avenida que lleva el nombre de alguien que es considerado un héroe. ¿A cuándo nos tenemos que remitir con esto? Por lo menos al Neolítico. Por lo menos al Neolítico, o sea, entre 10 y 12.000 años atrás, ya con la erosión del Neolítico, las personas se establecen, ya no soy más nómade, ¿cierto? Por lo tanto, me asiento. Ese asentarse dio paso a la agricultura y a la ganadería. ¿Ya? Si yo me pongo a cultivar y a practicar la ganadería, entonces como practico eso, entonces hay otro que ahora quiere lo que yo tengo, sin ningún trabajo, ya lo expliqué en algún momento, ¿cierto? Y me ataca, y me lo quita, y comienzan entonces los primeros conflictos. Clanes, tribus, pueblos, grandes ciudades, imperio, ¿cierto? Lo tenemos, pero parte entre bandas de ganaderos y agricultores, ¿ya? Y esto está súper claro. Yo quiero cazar en tu territorio. Bueno, yo no quiero. Vamos a pelear entonces. Claro, no pases de este límite porque este es mi territorio de caza, ¿cierto? Y tú ya no puedes cazar aquí. Lo tenemos plasmado, ¿cierto? En lo que parece una batalla paleolítica. Miren, pintura rupestre, claramente ahí hay una batalla, se están disparando flechas. No están
cazando, ¿ya? Aquí nos podemos remontar a muchos más años atrás. Lo vemos en la Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, David y Goliat, ¿cierto? Los problemas desde allá provienen entre judíos y árabes, que no eran árabes, por supuesto, eran los filisteos, pero podríamos remitirnos allá a graves problemas que ellos tienen hasta el día de hoy. Sale en la Biblia, hay múltiples batallas que están en la Biblia, ¿cierto? Tiene más muertos que libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la Ilíada, ¿cierto? Escrita por Homero, que relata una guerra que dura 10 años, donde termina, ¿cierto?, con la fantástica idea de Odiseo, que introduce un caballo construido con madera de las naves, y los mejores guerreros estaban en su interior, y de noche, luego del tremendo carrete de los troyanos celebrando la batalla, salen del interior, abren las puertas, y por lo tanto Troya es conquista. Solo ustedes lo saben desde chiquitito. Vestigios, podemos remitirnos a 10.000 a 14.000 años atrás, ¿cierto? Donde se encontraron cuerpos, en una zona en África con rasgos de muerte violenta, pero de muerte en combate, ¿ya? Y que además fueron enterrados de cierta forma ritual, ¿ya? Haciendo un paralelo y considerando la imagen del héroe, ¿ya? De ambos sexos, adultos, niños, pero tienen rasgos de heridas, por ejemplo, punzantes, ¿ya? O heridas de un golpe en el cráneo, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, se cree que ahí está el primer conflicto armado atrás. A través de un libro que ya les voy a presentar, nos vamos a guiar sobre algunas características de la guerra, ¿ya? Y ustedes siéntanse, por favor, libre de opinar lo que quieran, desde Fortnite hasta Among Us, y todos los juegos que quieran y haciendo paralelos, ¿ya? O con juegos de estrategia, Age of Empires, ¿ya? También podría ser, o situaciones reales que le han contado sus amigos que sirven en alguna fuerza, o cualquier idea que a ustedes se les ocurra, una película, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Leo, se trata de un acto humano, en el más simple y puro de los significados. Ya, ¿para qué esto? Porque la guerra, tal como mencionaron ustedes, desatada por seres humanos. Ya, no por animales, no por los hechiceros, ni los brujos, ni por factores sobrenaturales, ni medioambientales. No. Son los seres humanos los que toman la decisión. ¿Ya? Son ellos los que toman la decisión. Y a través de decisiones tomadas por seres humanos, muchas veces políticos, o prácticamente siempre políticos, porque los militares no deciden las guerras, son los que no creen a la guerra, los políticos son los que la declaran, ¿ya? Es que lo llamamos que son seres humanos los que la consiguen, ¿ya? Y estos intereses, estas voluntades políticas, son las que modelan finalmente la historia, la geografía. Miren cómo ha cambiado Chile a través de su conflicto armado principal, que es la Guerra del Pacífico, y otros países también, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los factores que la van transformando, ¿ya? Como decían también ustedes, los conflictos se desarrollan entre personas, ¿ya? Si bien hay ideas, hay proyectos contrapuestos, yo no le disparo al otro proyectos ni ideas. Finalmente hay una fuerza compuesta por un grupo humano que va a ir al choque, ¿ya? Por más que tengamos drones, por más que tengamos... No, finalmente son dos grupos humanos que se van a enfrentar y por último van a tener que ocupar ese territorio, ¿ya? Ya. Por lo tanto, no debe ser vista el conflicto bélico como algo natural, espontáneo, así que ocurre así como que ocurrió, pero no sabemos por qué. No, son las personas las que toman las decisiones, ¿ya? Y si bien podríamos decir, oiga, profe, pero muchas veces un loco el que toma las decisiones, sí, pero un loco que es humano, ¿ya? Que es humano y se hace responsable por esas decisiones que toma, ¿ya? Más allá del control de quien actúa. Es un humano el que tomó la decisión. ¿Lo reconocen a ese niñito? ¿Qué más humano, cierto? Un niñito, parece que nació hace poco, ¿alguien lo reconoce? No, no importa. ¿Qué más humano que eso? ¿Qué más indefenso que eso? ¿Qué daño nos podría hacer algún día, cierto? O ese otro que vimos en segundo medio, Gabrielo Príncipe, ¿cierto? Y un día toma la decisión, porque sabe que va a venir el archiduque Francisco Fernando a visitar Sarajevo, ¿ya? En ese momento ya territorio austriaco anexado, toma una pistola, va pasando el auto, lo asesina, a él y a su esposa. Es un humano el que actúa sobre otro humano y toma una decisión que para él en ese momento era política, ¿ya?
terminar con el dominio austriaco. Y eso trae como consecuencia algo que ustedes saben, ¿cierto? ¿Qué trae como consecuencia? No me digan que no saben. ¿Qué consecuencia trae? Porque esto es filosofía, pero yo soy el profe de historia. Por supuesto, ¿cuál guerra? Si esa es la gracia, si sabemos que trae consigo una guerra, ¿cierto? Por supuesto, Guido, brillante, la Primera Guerra Mundial, y ese disparo en Sarajevo desata una guerra de características mundiales. ¿Sí? Humanos enfrentándose. ¿Quién lo provocó? Un humano. ¿Quién murió? Un humano. ¿Ya? No es espontáneo. ¿Conocen a ese caballero que está ahí y se atribuye que es una persona muy conocida por nosotros, que está ahí celebrando en una plaza el momento en que se anuncia que parte la Primera Guerra Mundial, el momento en que se anuncia que ese país declara la Primera Guerra Mundial? Y ese es un jovencito que está feliz de lo que ocurrió en la lámina anterior, está feliz que... Brillante, es Hitler, un jovencito que en ese momento corre a alistarse en el ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, llevó a cabo. ¿Ya? Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Con los perritos que me encantan. Ah, Benjamín, lo voy a anotar. Pucha, se va a perder esta clase. Ya, listo. Benja, que le vaya súper bien. Éxito. ¿Ya? Y ahí lo tenemos con el perrito, ¿cierto? ¿Y aquí a dónde está Hitler? Ese no, 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 ese no. Claro, está marcado con la X, ¿cierto? Ahí está, Cabo Hitler. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Un humano, más humanos, acompañado con otros humanos. El perro no causó la guerra. Y luego hay, sí, pues es él, ahí lo tenemos. Sí, es él. Tirando pinta con su bigote, que usaba en ese tiempo muy característico. ¿Ya? Y ahí ya lo tenemos como canciller y líder indiscutido, totalitario de Alemania. Aquí vamos derecho al precipicio, ¿cierto? Un humano convocó millones de humanos y los convenció de que lo siguieran, ¿cierto? Yo soy la solución, soy el líder populista. Por lo tanto, ya se deben estar imaginando ustedes quién es él. Claro, él, niñito, es Hitler, el niñito, es Hitler. Les veo la cara en este momento, me hubiese encantado hacer esta clase en vivo y en directo dentro de la sala, pero qué terrible tener que hacerle la cara. Bueno, la guerra es ante todo un hecho social. Ese niñito era Hitler, ¿ya? Ese niñito era Hitler. La guerra es ante todo un hecho social, pero por supuesto, como dijeron ustedes, profe, pero ideas, sí, sí, Gisela, grupos sociales, no individuos. O sea, oye, Jorge Ramírez, me llamo Jorge Ramírez y te declaro la guerra. No, si son los políticos, ¿cierto? Los que convencen a su población, a grupos sociales, como Benito Mussolini, cierto líder fascista de Italia, donde decían que su voz sonaba como un rayo para los italianos, ¿ya? Y los convenció. Miren las democracias liberales, no dan resultado. Lo que da resultado son mis ideas fascistas. El Estado tiene que hacerse cargo de todo, ¿ya? Por lo tanto, él levanta esa construcción social y la mete a la fuerza bajo la coerción del Estado en las mentes de estas personas que no les importa, no saben prácticamente que van al precipicio, pero podría olernos a que eso va a resultar mal, ¿cierto? Que el Estado se hiciera cargo de todo en ese momento. Por lo tanto, los convence. ¿Ya? La guerra social y convence a este grupo que se enfrente a este otro grupo, no solamente de manera externa, no solamente Francia, Inglaterra es el enemigo, hay un enemigo interno que propaga la lucha de clases, y no quiero lucha de clases porque el mito fundante del fascismo está en la nación. Por lo tanto, no quiero que nadie me revuelva el gallinero aquí, porque quiero convencer a mi grupo social de mis ideas y con ellos voy a ir a la guerra, ¿cierto? ¿Quién es el enemigo interno? Yud, los judíos. Ellos son los culpables, ellos manejan la banca, ellos no son nacionalistas, no se sienten italianos, no se sienten alemanes. Claro, ahí está el enemigo, por supuesto. Y quememos los libros, porque todas las disidencias políticas, todos los que no piensen como nosotros, como la guerra es un hecho social, no pueden compartir nuestras ideas, quedan fuera, proscritos, y los vamos a encerrar, y probablemente los matemos a todos. ¿Ya? Y es un hecho tan social, ¿ya? Que nadie se queda fuera de esta sociedad que va a la guerra, nadie se exime, a todos nos llega la hora. Por eso es que muchas veces decimos, oye, pero es que era nazi. No, no era nazi, era un joven de 18 años que
inevitablemente tuvo que ir a la guerra. ¿Qué pasaba si decía que no? Lo vimos en una clase de filosofía. ¿Qué pasaba si decía que no? Yo no quiero ir a la guerra. ¿Qué era lo más probable que le pasara a ese joven de 18 años que lo mandaron a pelear al frente oriental con 50 grados bajo cero, a enfrentarse a los rusos? ¿Ya? Pero les llega todo. ¿Qué hacen esos soldados africanos de colonia? Ejecutados, por supuesto, inmediatamente. Esos soldados africanos, ¿cierto? Que eran colonia francesa, les llegó también porque pertenecían, son involucrados, quizás ni siquiera pertenecían, no pertenecían, son involucrados en este conflicto bélico, porque ustedes son colonia francesa, entonces se colocan el uniforme, aunque nosotros lo hayamos apaleado durante muchos años, pero ahora se colocan el uniforme y parten a la guerra. No tienen que ir a defender, entonces. ¿Ya? Por lo tanto, nadie se exime. Nadie se exime. ¿Ya? Oh, Karen. Ya. Su fin está asociado al mantenimiento o reconocimiento de un poder. ¿Ya? Y aquí el fascismo es igual al comunismo. Por lo del control total del Estado. Ah, espérese, que entró Karen y no me deja mirar. Espérese. Ah, ya. ¿Y la lucha de clases sociales? Ah, es que ahí hay una diferencia. Ambos proponen el control estatal. ¿Ya? Ambos proponen el control estatal. Mire, le voy a explicar brevemente un poco más atrás, porque ahí tengo que hacer la explicación. El comunismo propone la existencia de una sociedad sin Estado, una sociedad sin Estado y sin clases sociales. Se ha superado ya todo eso. ¿Ya? Quizá ahí usted podría proponer cambiar comunismo por socialismo, y ahí sí, ahí se completa bien la oración, lo del control estatal. Claro, y ahí si reemplazamos por socialismo, claro, sí, ambos proponen el control estatal, pero el fascismo no le gusta la lucha de clases, porque es nacionalista. ¿Ya? Y para completar, muy brevemente, porque esto es materia de segundo medio, esta parte que estoy explicando acá, el fascismo siempre debe ser considerado tercera vía, ni izquierda ni derecha, que después se hayan apropiado de las ideas, perfecto, pero debe ser considerado tercera vía, una vía alternativa. Por supuesto, no la mejor, pero tercera vía. ¿Ya está? Listo. Esto lo voy a leer. La guerra forma parte de la actividad política en su práctica más extrema y violenta. Por lo tanto, aquí viene una definición de guerra. Por supuesto, María. Por supuesto, claro que sí. Reúne todas las características, claro que sí. No le gusta la lucha de clase, es nacionalista, claro. Control estatal, absoluto, absoluto. ¿Mm? Claro. Um, La guerra forma parte de la actividad política en su práctica más extrema y violenta. Aquí viene una definición que a mí me gusta mucho, y es la siguiente, y sencilla. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cuáles otros medios? Serán los medios violentos, ¿cierto? Pero ¿qué guerra no es política? Si la decisión de ir a la guerra es tomada por políticos, no por el soldado Matías Pereira, que está pelando papa ahí para la comida de sus compañeros en el regimiento. No, ni siquiera por el general, le pedirán la opinión. Pero finalmente quien declara la guerra o quien decide vamos a la guerra son políticos, es un gobierno el que dice que va a la guerra, son civiles, para proyectar, ¿cierto? Para proyectar su poder. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a estar asociado al mantenimiento y reconocimiento de un poder. ¿Bien? Es inevitable. A través de la guerra, ese gobierno, ese Estado, cuando ya involucra a toda la población, ¿cierto? Decide que va a proyectar su poder político, ¿ya? Que sea reconocido y que sea impuesto al otro. ¿De qué forma? Lamentablemente por medios violentos. Mire, la guerra la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿ya? ¿Qué medios? Violentos, ¿ya? Por lo tanto, la guerra, ya cuando está en curso, sigue siendo un proceso político, ¿ya? Porque la política nunca deja de funcionar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Llegar hasta allá, hasta esa ciudad, hasta esa frontera, conquistar el mar, para proyectar un poder político. No puedo ir a la guerra y retirarme sin haber obtenido nada, porque tengo un objetivo. Y ese objetivo es político, siempre.
nómbrenme la guerra que ustedes quieran, ¿ya? Y el objetivo va a ser político, ¿ya? Y llevada a cabo y emprendida por políticos, ¿ya? Me pregunto cuánto durará, dice esto, ¿cierto? Y ahí tenemos el matrimonio entre Hitler y Stalin, que representa qué cosa? El pacto Molotov-Ribbentrop. Así pasó a la historia, ¿ya? En el cual acuerdan, antes de la Segunda Guerra Mundial, un tratado de ayuda militar mutuo. ¿Qué se desprende de esto? El inicio de la guerra, ¿cierto? Ambos van a invadir Polonia y se la van a repartir. Pero ¿cómo? Si acabamos de decir que Hitler es totalmente anticomunista, anti-lucha de clases, y Stalin es totalmente antifascista, antinacionalista. Él está a favor de la lucha de clases. ¿Y cómo? ¿Y firman el tratado? ¿Ya? ¿Y van juntos a la guerra? Claro, porque es un asunto de poder. Para cumplir con mis intereses políticos, debo eliminar, no, debo neutralizar esa amenaza, al menos en primera instancia, para que no me ataque a mí y no se convierta en mi enemigo. Por lo tanto, firmo un tratado con él. ¿Ya? Alemania está en guerra con Rusia, pero ¿cómo, profe? Si ahí se están casando, firmaron un tratado. Sí, sí, pero Hitler era inevitable como el amanecer que invadiera a Rusia en junio de 1945, 1941, ¿cierto? Era inevitable, Operación Barbarroja. Eh, claro, pero ojo con eso, Matías. Alemania invade Polonia por el oeste y Rusia la invade por el este. Hasta ahí siguen siendo aliados. ¿Ya? Alemania rompe el tratado en junio del 41 cuando invade Rusia en la Operación Barbarroja. Y Rusia no lo puede creer. Pero ¿cómo si éramos aliados? ¿Ya? Ya. Interesante, habla para mucho más esto, pero tengo como 50 minutos. Las guerras son manifestaciones del ser humano organizado. Ya explico qué es esa foto, porque quizás ahí no se aprecia mucho. Les puedo contar que eso es Valparaíso, puerto principal, y que ahí a la orilla del muelle hay cientos, si no un par de miles de personas. Todos esos chiquititos que están ahí son miles de personas que están ahí en el muelle, ¿ya? Que después va a tener un nombre bastante conocido por todos nosotros. Eso es Valparaíso, ¿ya? Ya voy a explicar. Ya. La sociedad, en su conjunto, para ir a la guerra, debe organizarse, ¿ya? Porque tiene un objetivo común, ¿ya? Cuando vamos a la guerra, la sociedad normalmente, salvo como siempre excepciones, se une transversalmente, porque la amenaza exterior es mucho mayor, mucho mayor. O sea, vamos a la guerra con otra potencia, ¿ya? Por lo tanto, hay que suspender todas nuestras rencillas políticas, ya todos nuestros problemas internos y unirnos en un solo conjunto como sociedad para hacer frente a esa guerra externa. Normalmente nos olvidamos de todo y así lo ha demostrado la historia. Incluso Chile en 1978 estábamos en una dictadura, lamentablemente estuvimos a punto de ir a la guerra con Argentina y se nos estuvo olvidando un poco que estábamos en dictadura. Y esto lo cuentan los conscriptos. Los soldados del servicio militar del 78 lo cuentan que entrenaron para la guerra, pero que no se les hablaba del general Pinochet, de comunismo, de derecha, izquierda, no. ¿Por qué? Porque no podían causar, buenos días Salma, ya la tenía anotadita, bienvenida, porque no podían causar división dentro del ejército. Entonces no se hablaba del tema, ¿ya? Pareciera que momentáneamente se superan todos esos problemas. ¿Por qué? Porque hay un objetivo común que es la defensa del territorio, la defensa de la soberanía. Y tal como dice el autor de este libro, eso es de vital importancia para la sobrevivencia del Estado. De vital importancia. Ya está por sobre todo. Por sobre todo. Oye, es que yo soy de izquierda, de derecha, así que tú... Oye, viene la guerra. Amigo, amigo, listo, vamos. ¿Ya? Por tanto, la sociedad se organiza en su conjunto y organiza diferentes estrategias económicas, de donde sacamos los recursos, ¿cierto? De dinero, de tiempo. Entonces me hablaban de la... Claro, porque no puedo causar una división. Imagínense, reclutar gente, servicio militar, ¿ya? Espérese, espérese un poquito, Gisela. Reclutar gente, ¿ya? Y les comienzo a hablar de izquierda y derecha. Ah, mi cao, sí, pero yo soy de izquierda y usted de derecha. Pues causa división. En ese ejemplo le digo que los testimonios hablan de que no hubo divisiones. ¿Siempre es así? No.
Siempre es así, no. Y tenemos el máximo conflicto de la historia, Segunda Guerra Mundial, donde había disidencia. Vean la película o googleen por ahí Operación Valquiria. Quizá alguien hasta vio la película. ¿Ya? Un grupo de oficiales, ¿cierto? Un grupo del ejército alemán decide atentar contra la vida de Adolfo Hitler y colocan una bomba y se organizan para eso. Porque ellos dicen que no pueden pasar a la historia como gente que se mantuvo al margen y que no hizo nada. Bueno, fracasaron el intento, los fusilaron a todos. Pero se hizo. ¿Ya? Disidencias hay. ¿Ya? Pero la sociedad en su conjunto, si hablamos de la raya para la suma, la sociedad se une. Sí, eso es. Eso es. Y hoy día vemos películas acerca del tema, libros acerca del tema. Tom Cruise es el protagonista de Operación Valkyria. Véanla, bastante interesante. ¿Ya? Y crear estrategia, ¿ya? Y también para minimizar el sufrimiento para sus propios integrantes. ¿Cuánto nos demoramos en ganar la guerra? ¿Podemos ganar la guerra? ¿Cuánto va a ser el costo en dinero, en personas? Ah, mira, el costo estamos proyectados a perder 10.000 soldados en los primeros 6 meses de guerra. Ah, ya, sí, aceptable porque tenemos 100.000 más. Así se calcula, así se calcula. Bien. Esto trasciende entonces el ámbito de la sociedad. ¿Qué es esto? Esto es la población, la gente que habitaba Valparaíso cuando se entera del combate naval de Iquique. ¿Ya? Y salen a protestar, a marchar y todos quieren ser soldados. Los cuarteles se llenan, no dan abasto. Los reclutadores tienen que mandar gente para la casa porque ya no da abasto. No necesitamos más, nos damos abasto. Hubo que crear más regimientos, mandarlos a otros lados a reclutarse porque todos querían ir a la guerra. Cuando se sabe en Chile lo que pasó con Prat y la Esmeralda. Todo Chile quiere ir a la guerra. ¿Ya? Todo Chile quiere ir a la guerra. Van y se reclutan. Es la nación en armas. Bien, aquí hay un claro ejemplo. Dice ahí el ámbito educativo, ¿cierto? La ideología, ¿ya? Tú tienes que defender tu patria, por eso les pregunto la pregunta al principio, ¿cierto? Dice ahí, busca reducir la distinción entre clases, ricos, pobres, negros, blancos, chicos, alto, gordo, flaco, izquierda, derecha, no importa. Si vamos a la guerra, esto es de importancia vital, porque estamos en peligro de desaparecer. Eso es lo que pasa. Brillante, Matías. Arraigo, amor a la patria. Y en el colegio, yo no sé ahora cuando ustedes eran chiquititos, pero yo me tenía que poner así una actitud más o menos así cuando era chiquitito. Y cantábamos la canción nacional todos los lunes, y sacaban a alguien a izar el pabellón nacional, y recitábamos, banderita linda, yo te doy mi amor para defenderte, muy valiente soy. Yo no sé si se hace todavía, me parece que ya no, ¿ya? Pero durante la dictadura era así, todo funcionaba en torno a eso. Y aquí tenemos al Grumete Bravo, ¿ya? Se escapó de la casa con 12 años porque quería ser marino, antes de la guerra, 2 años antes de la guerra, dejó el colegio, se embarcó, aceptado como marino, y con 14 años, los 14 años lo sorprenden a bordo de la Covadonga, Gisela, uno de los buques que estuvo en el combate naval de Iquique junto con la Esmeralda. Y él, esto es totalmente cuestionable, ¿ya? Porque estos hechos históricos así puntuales para mí son muy farandulescos, pero lo cuento, ¿ya? Que el Grumete Bravo estaba encargado de repeler con su fusil que los peruanos de la Independencia, que era el barco que perseguía a la Covadonga, no pudieran cargar un cañón que disparaba hacia adelante. En ese tiempo los cañones estaban apuntados hacia las bandas. Como la Independencia tenía un cañón hacia adelante, iba persiguiendo a la Covadonga, podía hacerle fuego sin girar, sin bandear, como decía en ese tiempo. Y Bravo con otros marinos estaban a cargo de dar de baja a todos los que intentaran cargar el cañón. ¿Ya? Y lo logró, héroe, 14 años. Esto no termina aquí, si esto viene de mucho más atrás, y antes era muy, muy, muy visible esto. ¿Saben a quién tenemos ahí? A ver. Chileno de corazón y toda esa selección chilena. ¿Saben quién está ahí? No importa. Yo se los cuento. Ese caballero, ese jovencito, se llamaba Luis Martínez Martínez. Pasó a la historia como Luis Cruz Martínez, porque la mamá no quería que se supiera que era hijo natural, entonces le colocó Luis Cruz. Segundo nombre, Cruz. Se asumió que era el apellido, pero en realidad hijo natural, Luis Martínez Martínez. Se reclutó en el regimiento Curicó, curicano, en el Curicó, y luego fue trasladado al regimiento Chacabuco. Y la muerte lo sorprende como subteniente, último oficial en morir en el combate de la Concepción.
el 10 de julio de 1882. El fusil casi lo sobrepasa, ¿ya? Y con la bayoneta lo sobrepasaba. Y él mandaba gente mucho mayor que él. Yo no sé si hoy día seríamos capaces de eso, ¿eh? Pero la educación trasciende. Trasciende. La historia cuenta que él salió del colegio a reclutarse, no le importó nada lo que dijera la mamá, el papá, lanzó los cuadernos para otro lado y me voy a la guerra, si da lo mismo. Da lo mismo, lo importante es la defensa de la patria, la educación. Está acá, ¿cierto? Ya está. Interesante, ¿eh? Sí, tenemos al tío Sam. I want you for US Army, newest recruiting station. FM2. Y ahí lo tenemos. Te necesito a ti para el ejército de Estados Unidos. No, no a él ni a él. A ti. ¿Tú me estás mirando? A ti esto ha funcionado siempre. ¿Sí? Es prácticamente una ingeniería social, ¿cierto? Ya está. Lo tenemos en la Alemania Nacional Socialista, ¿cierto? La juventud hitleriana, donde todos ustedes estarían participando activamente en la delación de judíos, de comunistas, de socialistas, incluso delatando a sus padres y que hablaran contra el régimen y preparándose para una futura guerra. Y hay un enemigo interno, de nuevo lo recalco, ¿cierto? El judío, ese es el enemigo, ¿ya? Y también está incluido en la educación, ¿ya? Construcción social de la educación con respecto a la guerra. ¿Conocen eso, cierto? La arenga de Prat, que dice antes del combate. Y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, tercero medio filosofía, futuro cuarto medio al que probablemente le haga clase de algo. Esto lo dijo Prat cuando el Huáscar venía ahí y ya había disparado el primer cañonazo. ¿Ya? ¿Quién lo escribió? Muchachos, la contienda es desigual. Oh, espérate, papel y lápiz, el comandante va a hablar. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha reado la bandera. Nunca se ha reado. Espéreme, mi comandante, más lentito, coma. Y espero que esta no sea la ocasión. Espera, no es la ocasión de hacer el chuta el Huáscar. Bien ahí, espere, más rapidito, mi comandante. Si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir. Viva Chile, listo. Sacó la hoja, la dobló, la guardó y partió el combate. Cañonazos iban, cañonazos venían. La ametralladora del Huáscar barría la cubierta, muertos y mutilados por todos lados. Se hundía la Esmeralda. Sálvese quien pueda. Saltaron al agua y el papel. ¿Y el papel? No habían bolsas plásticas. ¿Y el papel? Con la buena suerte de que el que lo escribió lo anotó. O sea, el que lo escribió lo guardó y sobrevivió al combate. ¿Y quién lo escribió? ¿Ya? ¿Y quién lo escribió? ¿Cómo? ¿Por qué te recordamos eso hasta el día de hoy? Si eso yo me lo sé de memoria, lo puedo recitar 1000 veces. Y quizás ustedes también. ¿Y quién lo escribió? ¿Por qué recordamos eso? Mire, créame que con tanto cañonazo está bastante difícil. Pero después fueron entrevistados algún día, quizás cuántos años después. Oye, el comandante, ¿te acuerdas que dijo algo? Los sobrevivientes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo? Muchachos, aquí no me acuerdo. Ya, pero colócale nuestra bandera ante el enemigo. Y se construye. Y se traspasa a través de la generación. Ellos pueden decir, yo lo vi. Luego la siguiente generación dice, a mí me lo contaron. ¿Ya? Y nosotros decimos, bueno, yo lo escuché, lo leí. ¿Cierto? Y se traspasa. ¿Bien? Súper. La guerra supone la posibilidad de una confrontación armada entre grupos humanos. No la posibilidad, es. ¿Ya? Y para eso hay que utilizar la violencia. ¿Ya? Entre grupos armados, que pueden ser incluso, como pueden apreciar ustedes aquí en esta fotografía, hay un elemento dramático en esta pintura. Y me gustaría que ustedes solo lo identificaran. Hay un elemento dramático, ¿ya? En esta pintura. Me gustaría que ustedes mismos observaran y lo identificaran. ¿Ya? Grupos se preparan permanente para la guerra. Entrenamos, ¿cierto? Esos grupos entrenan para la guerra porque tienen que ser eficientes en el combate, porque tienen que ganar la guerra, ¿cierto? Si no, ¿para qué se utilizan nuestros impuestos en eso? Diría alguna persona. Claro, hay una bandera de Chile a cada lado. Es Chile contra Chile. Eso es el 28 de agosto de 1891, como a las 10 de la mañana, en el sector norte de Placilla. Contexto, última batalla de la Guerra Civil de 1891. La va a perder el bando presidencialista de Balmaceda. Va a ganar el Congreso. Terrible, terrible. Chilenos contra chilenos, una vez más. ¿Cierto? Terrible. La bandera de Chile en ambos lados. Bueno,
es inevitable, como el amanecer, como le gusta decir al profe, una confrontación entre dos grupos humanos. Pero miren, un combatiente A se propone imponer la voluntad a B. Está claro, si eso es la guerra. Tal combatiente tratará de utilizar todos los recursos, aquí viene esta parte, recuerden, lícito, ilícito, morales, inmorales, que estén a su alcance, ¿ya? Con el fin de cumplir con su propósito, con la misión, diría el soldado, ganar la guerra, ganar el combate, ganar la batalla, ganar la guerra, ¿ya? Y al mismo tiempo B no lo va a permitir, grupo B, individuo B, grupo B en realidad, no lo va a permitir y también va a ocupar todo tipo de medios, lícito, ilícito, morales, inmorales, con tal de impedir el cumplimiento de la misión. Sí, yo te tengo que quemar con el lanzallamas, me da lo mismo, si eso no es lo importante, se deshumaniza, da lo mismo. ¿Ya? Yo te tengo que lanzar gases que te hagan escupir tus pulmones a ti y al burrito. ¿Habían visto esa foto? A ti y al burrito, porque los burritos también fueron a la guerra con máscara antigases. Espectacular la foto. Me da lo mismo. Te pulverizo los pulmones con gases y medios lícitos, ilícitos da lo mismo. ¿Ya? Ojo, Primera Guerra Mundial, se prohibió, ambos bandos prohibieron hacerle dientes a la bayoneta. ¿Ya? Porque provocaba una muerte muy inhumana, según ellos en ese tiempo. Ya, pero se lanzaban gases, ¿cierto? Si yo tengo que aplastarte con un tanque, da lo mismo. Da lo mismo. Medios lícitos e ilícitos, eso lo podremos considerar muy ilícito. Me parece que aplastar a alguien con un tanque. ¿Ya? O tengo que torpedear desde las profundidades de un barco, así este barco sea civil o militar, me da lo mismo. ¿Ya? Y que después quedes flotando, te ahogues, te mueras de frío, te coman los tiburones, da lo mismo. ¿Ya? Esto es lo que piensa el autor desde un punto de vista filosófico, ¿cierto? Como confrontación, de hecho, es un acto violento y por tanto destructor, es una tragedia, ¿cierto? No hay vuelta atrás, ¿sí? Se daña la infraestructura, material, económica, cultural, prácticamente volvemos a la edad de piedra, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser considerado siempre un recurso extremo. Acá tenemos la batalla de Placilla, foto real, están contando los muertos. Así se hace, se colocan los muertos en línea y así se cuentan. Si pueden hacer un análisis detallado de la fotografía real, están descalzos, porque se les sacaba el calzado, porque muchos soldados no tenían, porque estaban destruidos, están los soldados tan descalzos. ¿Ya? La destrucción es total. Bombardeo de Dresde que hicieron los aliados sobre la ciudad de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. No quedó piedra sobre piedra. ¿Ya? Ahí está. ¿Justificado o injustificado? Bueno, se lanzaron dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque los norteamericanos decían, si no lanzamos esta bomba atómica, el costo en soldados muertos, si invadimos Japón, que es la alternativa, va a ser más de 1 millón de soldados. Por lo tanto, lancemos las bombas. No sé con qué arma se... Brillante, Matías, cítame la sé, Moria. Ahí está. Claro, lean por favor lo que escribió Matías. Sí. Ahí está. Quizás, ojalá, no, pero probablemente sea el futuro. Y es el razonamiento de Estados Unidos de por qué lanza la bomba atómica. Puede ser uno. Otro, demostrarle a la Unión Soviética que tenían un arma súper poderosa y que la Unión Soviética no tenía y que va a tener recién en muchos años más. ¿Ya? Vietnam, ¿cierto? Esa niña está viva todavía. Hoy día, por supuesto, es una adulta mayor. Fue quemada con napalm en un bombardeo. Se le tomó justo la foto. Sí, es trágica. Es la tragedia. ¿Ya? Actualmente la guerra en Siria, la gente tratando de hacer su vida con total normalidad, pero es el caos, es la tragedia total, ¿ya? Finalmente, parece que con esto vamos cerrando, es una paradoja, porque al mismo tiempo que es un acto racional, ¿no? Que involucra estrategias, tácticas, ¿cierto? Y que al mismo tiempo racionalmente muestra lo mejor del ser humano, ¿ya? Porque somos capaces de dar la vida por otro, al mismo tiempo es irracional. Imagínense un soldado con frío, con hambre, con calor, no ha comido ni ha dormido en 48, 72 horas, mataron a su mejor amigo, a 2, 3 mejores amigos, está en un estado de descontrol, está quizás con la mirada de los 1000 metros y ya no le interesa nada, lo único que quiere es, vamos, 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 y voy a ocupar todos los medios lícitos, ilícitos, ya no me interesa la moral, la ética, solo quiero avanzar, vamos, no le interesa nada. Está totalmente descontrolado, ya por todo lo que ha pasado, ¿ya? Hay que pensar, por eso es racional, por eso Homero pensó en el caballo de Troya, porque la guerra es el engaño, la guerra es el engaño, no solamente eso. ¿Cómo están levantando ese tanque? Es inflable. La guerra es el engaño, involucra cierta inteligencia, cierta racionalidad para poder ganarla, pero al mismo tiempo se vuelve irracional, porque si quiero te quemo con el lanzallamas y te frío.
o uso una mina que entierro y no me interesa si la pisa un niño o un soldado y pierde una pierna, da lo mismo, ¿ya? Y ahí seguimos viendo entonces la mirada de las 1000 yardas, porque hay estudios que ustedes pueden leer y que dice que el soldado en combate hay momentos en que siente lo mismo que una mujer después de haber sido violada. Que esas dos categorías se pueden relacionar, ¿ya? Que está pensando absolutamente todo el día, el soldado, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y esto es lo que pasa. Este es el resultado, ¿ya? Eso, paremos 10 segundos. Paremos 10 segundos. 20 si quieren. Y díganme algo. El día que partió a la guerra, el día que volvió. No, esa cara en la cara de él. Haber ido al infierno y haber vuelto. Quedó para siempre, yo creo, con la mira de los 1000 metros. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Claro, claro, exactamente. Ya, esto habla de la economía, ¿cierto? Muy corto. La guerra como tal genera una alta movilidad social en lo que respecta a la reactivación de alguna actividad económica. Sí, pero no, ¿ya? Porque pensemos en que los productos internos brutos de un país en la guerra podrían llegar a subir, pero esa producción es en armamento. Esa economía se reactiva, pero en la producción, por ejemplo, de armamento o de reclutar personas para ir a la guerra, ¿ya? Por lo tanto, podría llegar a ser ficticia, porque si no tuviéramos guerra, todos esos recursos podrían ocuparse en, por ejemplo, obras públicas, en áreas clave, sanidad, educación, ¿cierto? Por lo tanto, si bien hay un repunte económico al comienzo de las guerras, si no, pregúntenle a Estados Unidos, ¿cierto? Que terminó la Primera Guerra Mundial, se convirtió en una potencia mundial, que terminó la Segunda Guerra Mundial y se consolidó como potencia mundial, principalmente porque su territorio no había sido tocado durante las guerras y había entregado préstamos a los países que sí habían participado de lleno en la guerra, por lo tanto ahora cobraba los préstamos y se consolidaba como potencia mundial. Por lo tanto, sí podría haber una movilidad social en ciertas condiciones, pero al mismo tiempo también podría causar un desastre económico, ¿cierto? Como lo causó en los países europeos después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Se devaluó totalmente la moneda en Alemania en el periodo de entreguerras. Y Alemania la vemos completamente herida después del Tratado de Versalles. Germen, dice ahí, sea causa de otra guerra. Germen, por supuesto, ustedes saben Versalles, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Miren, yo dije al principio que hasta donde llegáramos. Lamentablemente me faltó el punto 9 y el punto 10. No tengo ningún problema con partir desde ahí la siguiente clase porque quiero cerrar de esta manera. Punto 9 y punto 10, les prometo que lo voy a tomar brevemente en la siguiente clase. ¿Ya? Reflexiones finales sobre la guerra. Pregunté al principio la definición. Ahí está la definición. Una definición larga, larguísima, pero que involucra en rojo absolutamente todos los conceptos que vimos durante la clase. Ahí los va mencionando en rojo. Están a la izquierda en verde y luego en rojo dentro de esa larga definición que podemos tener ahí. Probablemente alguna vez en su vida pueda servirles, puedan discutir con alguien acerca del tema, puedan discutir con familiares, puedan discutir en la U. Bueno, ahí está. ¿De dónde está tomado esto, profesor? Ahí. El arte de la guerra. Sun Tzu. Lo escribió hace 2500 años y todavía está vigente. Vigente para la vida. Para la vida. ¿Ya? No solo para la guerra, para la vida. ¿Ya? Se puede vincular a muchos aspectos de la vida. Él dice esto, por ejemplo. Se los resumo así, prácticamente me lo sé de memoria. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, en 100 batallas obtendrás 100 victorias. ¿Ya? Si conoces a tu enemigo, pero no te conoces a ti mismo, en 100 batallas obtendrás 50 victorias y 50 derrotas. Si en 100 batallas no conoces ni a tu enemigo ni te conoces a ti mismo, en 100 batallas obtendrás 100 derrotas. Aplíquelo a lo que quiera. ¿Ya? Aplíquelo a lo que quiera. A la vida, si quiere. Al colegio, si quiere. Respeta a tus soldados como a tus hijos y te seguirán hasta los valles más profundos. Míralos como a tus propios hijos amados y te apoyarán hasta la muerte.
lo puedo aplicar como profesor jefe. Lo puedo aplicar como profesor jefe. Y yo así más o menos sería como profesor jefe. ¿Lo puedo aplicar? Claro. Ahí está. Y todo esto lo dice Sun Tzu en su libro. Yo lo tengo. Lo tengo. Alguna vez me compré el libro. Y aquí está lo otro, ¿cierto? Que lo mencioné durante la clase. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. Para todo el resto viene la guerra. El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio es forzoso manejarla bien. No hay otra forma. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Esto pudimos haberlo visto anteriormente, por tiempo la dejé para el final. Próxima clase voy a retomar los dos últimos puntos, breve síntesis, ¿cierto? Y vamos con lo del video. Perfecto, a Joaquín Pérez lo anoto, no hay problema. Joaquín Pérez. Claro, pudimos haber hablado mucho más, esto se puede dividir en dos clases, pero el tiempo, pero no quería que se fueran sin esto, ¿ya? Claro, así como tipo ensayo, sin preguntas de alternativa, nada de eso hubiese estado ideal. Estoy pasado en unos segundos, así que, claro, para ensayo, para reflexiones, hubiese estado perfecto. Porque ahí escriba, dele, no, dele. No como alternativa ni nada de eso. ¿Ya? Yo lo más probable es que el próximo año no les haga filo. Lo más probable es que lo haga otro profesor y yo me quede con el tercero que viene haciendo filo. ¿Ya? Ya. Bien.